Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla organizada por Knox Escuela de Escritura Creativa con apoyo de Swedish Arts Council. Yo soy Petronella Zetterlund y esta noche tengo el enorme gusto de estar aquí con Hanna Nordenhök. Hanna Nordenhök es escritora, es doctora en escritura creativa. Nació en Malmö en 1977, sueca igual que yo. Reside en estos momentos en Estocolmo. Es también crítica de literatura, de teatro en el periódico sueco Expressen y traductora de literatura de lengua española. Nordenhök debutó como poeta, pero después de la novela Promenaderna i Dalby Hages, que se publicó en el 2011, ha publicado varias novelas bien recibidas y premiadas. Aspana es una historia oscura que en parte tiene lugar en Råby, el asilo para niños salvajes más antiguo de Suecia. Junto con las dos novelas anteriores, Aspana forma la trilogía de la memoria publicada en 2019. La más reciente novela de Nordenhök, Caesaria, Cesárea en español, ha ganado varios premios, entre ellos Mejor Novela de la Radio Sueca 2020. Cesárea está siendo traducida en estos momentos al español por Ángela García, así que esperamos poder leer esa novela dentro de poco en español. Cesárea se puede escribir como una oscura narrativa sobre la violencia patriarcal y la brutalidad institucional en el siglo XIX debido a la evolución de la ginecología moderna. La novela tiene lugar en la finca rural Lilltuna, donde una niña llamada Cesárea vive encerrada, siendo el sujeto de experimento del reconocido doctor Eld. Aunque mucho de la vida profesional del doctor Eld tiene lugar en la ciudad cercana Uppsala, frecuentemente visita a la niña en Lilltuna, asegurándose de que su existencia permanece un secreto. Seguimos como lectores el punto de vista de Cesárea a lo largo de la novela, cuyo escenario es precisamente Lilltuna, de donde la niña nunca se podrá escapar. Ella es el resultado de una cesárea llevado a cabo por el doctor Eld. La madre era una mujer pobre, soltera, desesperada, quien muere en el parto. Y cesárea es, metafóricamente hablando, nacida de un hombre. Muy bienvenida, Hanna Nordenhök. Un enorme gusto tenerte aquí conmigo. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien. Muy bien. Mira, yo te voy a preguntar cosas tanto sobre tu labor como escritora que como traductora, para que nos cuentes un poco de todo tu obra literaria. Primero me gustaría saber qué te llevó a ser escritora y traductora. Mm. Bueno, es una pregunta difícil, ¿no? Pero pues creo que siempre desde niña escribía o por lo menos me expresaba con teatro, imágenes o creaciones de todo tipo. Y al final me quedé con la literatura y la escritura, creo, por mi interés y conexión con el lenguaje, ¿no? O con los lenguajes que, que tienen que ver con la comunicación y las relaciones entre las personas, de cómo vemos a nuestros mundos y cómo los describimos y cómo nos creamos con las palabras, ¿no? Y claro, las palabras son cosas muy infinitas, ¿no? Son mundos inmensos y creo que para mí la literatura fue y era y es la manera más poderosa para mí de entender mi vida y lo que me rodea, ¿no? Y es un trabajo existencial
y infinita también, sí. Muchas gracias. Pues volvemos al tema más adelante, el tema de la traducción, que antes de empezar esta charla dijiste que es muy reciente para ti, lo Sí, cual igual sorprende sí, teniendo en cuenta lo que acabas de decir, ¿no? Que siempre te ha interesado el lenguaje, trabajar con el lenguaje y esa posibilidad que tiene el lenguaje de construir sí, identidades, mundos, relaciones, sí, obras sí, de sí, arte, ¿no? claro. Pero primero No, pero quisiera, eso de traducción, me olvidé de decirlo, pero claro, traductora me hice y me estoy haciendo porque es una cosa que empecé hace poco. Eh, yo creo que me lo hice después de muchos años evitándolo. Eh, tengo un padre que es traductor, es muy bueno, es uno de esos genios de idiomas, y igual me daba un poco de miedo de entrar en su ámbito, ¿no? Pero noto que la traducción es algo que realmente me encanta y que es un aprendizaje enorme. Pues como te dije antes también, que es una cosa que no veo conflictiva frente a mi propia escritura, ¿no? Porque claro, traducir es una actividad literaria y traducir claro, es conocer a otro idioma, conocer a otro contexto, pero también es profundizar el propio, ¿no? Profundizar el sueco, mi sueco, con todos sus matices y huecos escondidos. Así que es algo que me da mucho y me encanta hacerlo. Sobre todo si tengo la oportunidad de traducir cosas que me gustan, ¿no? Y eso he tenido la oportunidad de hacer también. muy bien, pues ahorita tengo varias preguntas a partir de lo que me dices, Hanna. Primero, igual aquí aclarando al público en español, el padre tuyo, Hanna, es Jens Nordenhög, que ha traducido a varios, ¿no? De los autores del conocido boom, Vargas Llosa, si no mal recuerdo. Entonces, claro, es una figura conocida en la literatura sueca y entiendo tu, tus Era reservas muy igual al entrar difícil. en el mundo, ¿no? Muy bien, claro, yo quería como abordar el tema de los temas de la figura femenina en tu literatura, pero creo que voy a dejar esto y ahorita aprovechando lo que dices sobre la traducción, sobre tu escritura, eh, porque no se podría decir, o te pregunto, tu propia escritura, tus novelas, no son traducciones también, me refiero a que tu lenguaje, tu prosa, es muy poética, contiene muchas veces documentos que no sé si son reales o ficticios también, como invenciones tuyas, traducciones de un tipo de documentos, si hablamos en traducción en este sentido amplificado. ¿Cómo ves tú tu escritora? Porque yo siento, y corrígeme si me equivoco, que también hay un tono, por lo menos en Cesárea, de un lenguaje un poco anticuado desde el punto de vista del sueco de hoy. ¿De dónde traduces eso para formar tu propia prosa, que es bastante única, ¿no? Muy tuya, muy fascinante? Sí, pues sí. Hay documentos que son a veces citados y a veces distorsionados, ¿no? Tanto en Áspana, los álamos temblones, sería la traducción literal, por lo menos, y en Cesarea, ¿no? Eh, y claro, yo creo que siempre me ha interesado mucho el pasado y la historia como algo, no como una serie de datos y de batallas y de narraciones
oficiales, sino como algo muy orgánico y vivo, algo que vivimos con nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, Cesárea la empecé a escribir durante toda esa temporada del movimiento Me Too, ¿no? Y pues todas esas preguntas que tenía entonces sobre la mujer y sobre el cuerpo de la mujer y su integridad y las violaciones sistemáticas contra esa integridad, esas preguntas me llevaron a los documentos históricos también, ¿no? Y empecé a leer mucho sobre la historia de la ciencia de medicina de mujer, es decir, esa ciencia de medicina sobre el cuerpo femenino, pero siempre llevado, en esas temporadas por lo menos, siempre llevado a cabo por sujetos masculinos, por hombres, ¿no? Pioneros en ese ámbito de medicina de la mujer, ¿no? Y claro, cuando uno lee en documentos y textos de los archivos sobre esa temporada, claro que es muy impactante leer cómo cada época describe su mundo, ¿no? Y eso también nos hace ver como nosotros también tenemos lenguajes que son ficticios o especulativos de nuestra realidad, ¿no? Y pues eso me interesa muchísimo y me interesa mucho escuchar el tono y escuchar las imágenes en el lenguaje sobre nuestra existencia, ¿no? Porque claro, en las historias clínicas de los doctores que yo leí mucho, ese tipo de documentos cuando estaba escribiendo Cesárea, revelan tanto de una mirada hacia la mujer y sus presuntas enfermedades y su cuerpo, ¿no? Y entonces, claro, claro, entonces en ese sentido, la escritura también se convierte en una lectura, ¿no? Es como has dicho un poco, ¿no? Que es una traducción, se podría decir, es una creación o una interpretación de algo ya existente, ¿no? Y en ese sentido, claro que hay conexiones entre la traducción, la lectura y la escritura, en muchos sentidos. Estoy pensando, ahorita escuchándote, Hannah, la historia, pues con todos sus documentos, con las diferentes visiones de diferentes épocas, de diferentes campos, ¿no? Unos la ciencia, pues hay varios, ¿no? Entre los que nos movemos o donde nos posicionamos de alguna manera. La historia también es la biografía, ¿no? Algunas de tus novelas, si no todas, contienen la figura o la protagonista de una niña, de una hija o de niños, muchas veces en un contexto desamparado, hasta violento, como acabas de comentar. ¿Hay algo biográfico también en esto o se trata más bien de que, como hablas del cuerpo también, ¿no? Femenino, que vives la historia, las biografías de otros, si me explico? Sí, bueno, yo pienso que hay algo biográfico en todo lo que escribes, ¿no? Es inevitable, ¿no? Es que yo creo que entramos en la literatura con nuestra experiencia y que
que eso no podemos borrar para nada. Pero bueno, la biografía también toma sus caminos, ¿no? Y la manera en que la biografía y lo biográfico aparecen en la ficción es siempre una cuestión muy complicada, ¿no? Pero claro que es una experiencia vivida de ser mujer en este mundo, ¿no? Y haber sido una niña en este mundo también. Y claro, la figura de la niña para mí es, claro, la niña es una criatura con una mirada hacia el mundo muy especial para mí y que no deja de interesarme mucho. Tiene una manera de enfrentarse al mundo muy corporal en algunos sentidos, ¿no? Y claro que se puede decir que hay ese punto feminista en mi escritura, pero también para mí es un tema muy existencial, no solamente político para mí, ¿no? Cómo vivir y crecer como niña, como mujer en un mundo como nuestro y cómo entender el propio cuerpo, entender los discursos que determinan quiénes somos, ¿no? Y lenguajes y discursos que en mucha medida no son de nosotras, sino de un sistema donde no somos la norma, sino la deviación, ¿no? En cierta medida, el Claro. espejo torcido de un yo masculino, ¿no? Y pues eso no deja de interesarme y para mí la niña justamente consiste en ese universo un poco infinito, que siempre tengo nuevas preguntas concierne a ella, ¿no? Ajá, claro. Y si vamos un poco a Cesárea, pues ahí toda la novela está escrita desde la perspectiva de esta niña cesárea, ¿no? Para la que creas un mundo muy limitado. Es esta finca, este edificio en el campo, Liltuna, y ella no conoce otra cosa, ¿no? Un poco como que ni se atreve a conocer otra cosa, porque como dices, eso es su mundo, es lo que ha vivido, donde se ha encontrado físicamente desde que tiene uso de razón, si es que lo tiene, ¿no? Porque es niña, aunque se está convirtiendo en adolescente cuando inicia la novela. Me gustaría que leas de esa novela, pero antes me gustaría preguntarte cuál fue tu reflexión acerca del lenguaje para esa novela, considerando que el sujeto narrativo es esa niña, como dije hace unos momentos, ¿no? Es una prosa poética, descripciones breves pero puntuales, sobre todo de lo más cercano, ¿no? El pasto, el color de los árboles, el clima. ¿Cuál fue como tu idea, tu construcción en cuanto al lenguaje para Cesárea? Sí, pues quería captar la voz de una persona que ha sido encerrada y alejada del mundo y pues de Cesárea, sus únicas fuentes de información sobre el mundo son las historias clínicas del doctor El, que es tanto su salvador, ¿no? Como su carcelero. Y luego hay la Biblia, la lectura de la Biblia de su nana, Fanny, y la naturaleza, el paisaje Mm. que la rodea, ¿no? Y claro, quería
captar esa voz y cómo puede ser una voz así, que no tiene casi ninguna influencia de otras personas, solo algunas personas y unas relaciones también muy distorsionadas, ¿no? No tiene una relación igual con nadie, ¿no? Y pues eso, su voz era una voz que también está alienada de sí misma, ¿no? En algún sentido, ¿no? Y eso era lo que yo necesitaba investigar un poco. Eso fue un poco lo que me seducía con la historia, ¿no? Claro, puedo mencionar aquí también para los que todavía no han leído la novela que, claro, esos informes clínicos, Cesárea tiene que transcribirlos, ¿no? El doctor, él se pone a leerlas en voz alta o dictaminarlas para que ella como secretaria casi los anote. Entonces, claro, es un lenguaje, ¿no? Que le entra a través del oído y de la mano y que tiene muy presente junto con la Biblia, como dice que es el otro texto, ¿no? La otra narrativa o discurso que ella escucha, ¿no? Que se le es integrada de alguna manera. Muy interesante. Hanna, ¿quieres leer un poco de la novela para que Sí, escuchamos claro. su prosa? A ver. När jag var ett litet barn frågade jag mig ofta varför doktor Eld förvarade mig ute på Lilltuna, fast han ju gjorde sitt bästa för att förklara. Nu frågar jag inte mer. Vid sina besök tog han mig ibland med i sufflettvagnen i omnejden för att jag skulle få frisk luft. Han klämde fast den lilla guldinfattade pincenén över näsroten och läste högt för mig ur floran så att jag skulle lära mig att igenkänna växter och djur. Kuskarna han hade med sig från staden var alltid olika. De vände sig aldrig om. Jag iakttog skuldrornas rörelser under tunnrocken eller skjortan medan de hanterade tömmarna. Det var blå, skära, vita sommarhimlar. Doktorn satt med boken uppslagen över knät på sätet bredvid mig. Det skarpa solljuset föll över det stora ansiktet. De isgrå kindskäggen kastade klolika skuggor över rockkragen. Jag hade kunnat sträcka ut handen och vidröra den höga, troskyldiga pannan. Jag upprepade växtdelarnas namn. Jag studerade böckernas illustrationer medan doktorn dåsade under stormhatten på tillbakavägen. Jag lät mitt ansikte fläktas av brisen. Ur skogen på andra sidan dikesrenen steg den söta doften av utblomning och döda rådjur. Det hände att vi såg folk på avstånd, barn på gärdsgårdarna, hösgrindor. Då knackade doktor Eld på kuskbocken med promenadkäppen och vi vände om. Han hade väl tänkt sig att ingenting skulle komma att förändras ute på Lilltuna, doktor Eld. Molnen som rasade över häggen, kossorna i hagen, lammen i follan. Barnet som var jag, som sov eller lekte i kammaren han låtit inreda på ovanvåningen i det stora vitrappade huset. Han reste och kom regelbundet tillbaka. Han la ytterrocken över karmstolsryggen och satte sig mitt emot mig vid valnötsskrivbordet under vägguret med läseböckerna utspridda över bordsytan. Han lät mig ligga på den persiska mattan och rita med kolpennan på rosenpappren han hade med sig åt mig från staden, medan han satt och arbetade under skrivlampan till sent in på kvällen och den lilla lågan bakom det gröna cylinderglaset började flacka och brann ut. Jag frågade honom ofta om sådant jag aldrig hade sett. Vad är kullersten för något, doktor Eld? Frågade jag. Stenarna lägges till stöd för droskor och dragdjur och människornas fötter, svarade han. Hur lyser lyktorna i staden, doktor Eld? Frågade jag vidare. Som lysmaskar i mörkret, svarade doktorn.
Jag skrev alltid ner de obekanta orden i häftena han tog med sig ut på Lilltuna. Varje nytt ord förde jag in, och när de hade återkommit tillräckligt många gånger och präntats in i mitt minne strök jag dem ett efter ett, så att kunskaperna han förmedlade blev ett med mitt väsen och min kropp. Jag satt på stolen mitt emot doktorn på andra sidan bordet. Jag var en pärla eller en brunn, en dyrbarhet, ett stup. Det hände att jag hörde hans röst inuti mitt huvud om kvällarna när jag låg uppe i bädden på min kammare. Den blandades med mamsell Fannys då hon vid insomnandet högläste för mig om Herren Jesus Kristus. Rösten i huvudet var ljus och genomträngande, en utomjordisk ton. Den tillhörde doktor Eld. Muchas gracias, Hanna. Me encanta tu prosa, me encantó escucharte leerla, que es muy distinto a leer la novela con la voz propia, ¿no? ¿Qué te hizo escoger estas páginas? Bueno, porque claro, la novela pues consiste en muchas escenas cuando el doctor Eld enseña o trata de dar una enseñanza, una educación a Cesárea, ¿no? Y claro que toda la novela se centra alrededor de su relación, ¿no? Que es una relación muy, muy curiosa, ¿no? Y creo que ni el doctor sabe por qué ha creado una relación así tan curiosa, ¿no? Es como si no actúa en una manera lógica, ni para sí mismo, el doctor. Y yo creo que también se arrepiente por haber creado ese mundo cerrado para esta chica, ¿no? Y tiene varias maneras para convencerse a sí mismo de por qué es importante tener esta chica y luego adolescente allí, en esa masía tan lejana de todo y todo esto, ¿no? ¿Tuviste algunas como fuentes de inspiración literarias para esta novela? Yo cuando te escucho leer esta parte, ¿no? Donde la niña observa las espaldas de los que llevan el carruaje, el que llevan al doctor a la finca, que claro, en toda su vida, las únicas personas que conoce, además de los que viven con ella en la finca, que son como 5 personas, ¿no? Son estos cuerpos, ¿no? Silenciosos que llegan y que nada más le permite observar o reflexionar. Me recuerda un poco a Lorca, a casa de Bernarda Alba, Sí. ¿no? Y considerando que también tienes tu estudio, tu libro a partir de Lorca, también se puede pensar en Lagerlöf, ¿no? En la poesía sueca es un escenario parecido. ¿Tuviste algunos como modelos o caminos por los que irte o viene de ti según con todas las lecturas ya integradas? No, pero me gusta mucho que dices Lorca, claro, porque sobre todo la casa de Bernarda Alba y Bodas de Sangre son esos textos que llevas casi por dentro, ¿no? Es como si forman parte de ti de alguna manera u otra, ¿no? Pero nunca lo he escuchado una influencia así, ¿no? No sé, influencias, claro que uno nunca escribe en un vacío, ¿no? Siempre hay un montón de textos que te entran por todos lados y pues escritores que valoras
muchísimo y que has leído mucho, pero en el momento de escribir, pues no sé, no estoy allí, estoy entonces en algo mucho más inconsciente, ¿no? Y la verdad es que no, yo no pienso la composición antes tampoco. Hay siempre un momento de no saber nada y también es un punto que yo necesito, ¿no? Para dejarme llevar del texto, ¿no? Que estoy escribiendo. Porque si no, pierde un poco la magia para mí. Entonces, Cuéntanos cómo es, ¿podrías describir tu proceso de escritura? ¿Cómo empieza y en qué momento le das como estructura o para ti tal vez, o sea, igual ya está intuitivamente, pero en qué momento ves tú eh, la obra o la estructura sí. del texto? Pues yo tengo muchas manías o muchas supersticiones, se dice, ¿no? Pues me pongo muy, tengo siempre miedo de empezar a escribir antes de que debería, ¿no? Siempre tengo que esperar el momento correcto para empezar a escribir. Así que muchas veces mis novelas siempre han sido un largo proceso de pensar y de como masticar un material por dentro de la cabeza durante igual varios años, ¿no? Eh, y después, cuando viene el momento, escribo las novelas en una manera muy rápida. La verdad es que a veces me da vergüenza decir qué rápida, ¿no? Porque es como, necesito ese punto también un poco volcánico de simplemente escribirlo de un solo paso. No es un solo paso, claro que después lo trabajas y todo eso, pero es un poco sentir, tengo esa necesidad de sentir toda la composición dentro de mí, de alguna manera u otra, ¿no? Y pues entonces tengo que esperar al momento correcto para captar y sentir esa magia viva dentro de mí. Um, y también por el tono, porque tengo que también esperar al tono, a que llegue al tono correcto y todo eso. Un poco así. Así que voy dando vueltas en la cabeza mucho tiempo y después escribo. Ya. Y ese proceso de masticar o de procesar es paralelo a toda la investigación que me imagino que llevas a cabo para todas tus Sí, novelas, o es sí. primero la investigación, ya tienes todo el material y lo masticas durante un largo tiempo antes No, de es un poco, ponerte. sí, es el proceso de masticar, es un poco un proceso también de leer y todo Mm. eso, ¿no? Claro, para después llevar a cabo como el universo de ese libro, ¿no? Como una cosa que te, que te, que te, que te salga natural de alguna manera u otra. Mm. Por lo menos la sensación que quiero obtener. Mm. No, y creo que sí lo logras. Gracias, Hanna. Qué interesante escuchar eso. Em, Ahora me gustaría preguntarte un poco sobre tu labor como traductora. Ahí me imagino que el proceso es distinto porque ya tienes un texto del que partir, pero claro, la traducción también implica buscar o crear un lenguaje, un tono. ¿Cómo es? ¿Cómo es para ti la traducción en ese sentido? ¿Podemos repetir aquí al público que has traducido a Migraciones de Gloria Hervitz? Y estoy hablando de la literatura mexicana ahora porque has traducido también otros escritores latinoamericanos y españoles. Has traducido a Fernanda Melchor, Temporada de Huracanes, que como todos sabemos tiene un lenguaje muy arraigado
en México, sino por decir en un sociolecto y una región particular de México. ¿Cómo fue el proceso, por ejemplo, traduciendo una novela como Tiempo de Huracanes? ¿Cómo encontraste el lenguaje sueco? Porque también la cantidad, la variedad de palabrotas, de maldiciones en esa novela, pues no existe el equivalente en sueco, pero tampoco la cantidad. O sea, somos bastante pobres los suecos cuando se trata del uso de esas palabras para maldecir o palabrotas. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos sobre tu lenguaje, tu traducción de Temporada Sí, de bueno, Huracanes. para mí era la primera novela que yo traduje, ¿no? Y Wow. pues para mí también fue como una historia de amor traducir ese libro, porque tenía la sensación de inmediatamente entender qué hace Fernanda, ¿no? Es como si, no sé, literariamente una novela muy elaborada, pienso yo. Y era como, yo veía, tenía esa sensación de poder ver cómo estructuraba todo y cómo compone, cómo crea ese universo tan particular, ¿no? Y entonces, pues había una conexión para mí con su lenguaje. Entonces, todo fue muy así, muy como una pasión, ¿no? Y claro, hay muchos localismos, por supuesto, y muchas palabrotas y maldiciones, y no tenemos, en sueco no tenemos la misma relación con todo igual como tú dices, ¿no? Que no solo es que no lo tenemos, es como si, bueno, no tenemos una relación viva con la mala lengua, ¿no? Es como es muy diferente eso. Pero claro que hay, de todas maneras, y tenemos esto. Y yo notaba que conmigo, al traducir Temporada de Huracanes, me salieron palabras de mi infancia y adolescencia en el sur de Suecia, que también, igual que Veracruz, la zona de Veracruz, también, claro, es una zona con sus propias expresiones y maneras de decir las cosas, con dialectos y sociolectos, que también están un poco vistos como un poco campesinos, un poco toscos, un poco feos por parte de la zona de la capital. Es como hay algo ahí, ¿no? Y todo eso me ayudaba para un poco encontrar ese tono de ese argot, de ese dialecto y manera de comunicarse muy veracruciana, ¿no? Pues era muy, bueno, era como entrar en un mundo, ¿no? Y era también una creación, claro, literaria en ese sentido, ¿no? Había que también, como diría, como valorar los niveles de fuerzas de las palabras y una palabra como pinche o como chingada puede significar tantas Ujú, cosas diferentes, claro. dependiendo del contexto. Entonces tenía que utilizar igual mucho más variaciones en sueco y tal, ¿no? Un poco así. ¿Tienes alguna concepción de que cuántas versiones de una palabra como pinche usaste en la novela? No, ni idea. Si son dos, si son 20. Igual sí, igual sí. Puede ser, puede ser.
puede ser. Claro, entonces me imagino, por lo que cuentas, que el proceso fue en parte revivir una jerga de Malmö de los 70s, Sí, un poco. 80s, y pues crear, o fuiste a archivos también a buscar esa riqueza, como una riqueza que, bueno, que yo sentía que no existe, o que, como dices, el uso en sueco de este tipo de lenguajes eh, es No, distinto. no, claro que consultaba personas que habían vivido en México, y mexicanos, y consultaba un montón de fuentes, ¿no? Em, y tal, ¿no? Pero sobre todo yo pienso que, bueno, era eso de escuchar y reavivar un mundo, pero en sueco, ¿no? E intentar eh, hacer este mundo vivir en sueco. Mm. eh, y Recrear un ritmo, ¿no? También me imagino, porque también, todo ese lenguaje como de monólogo interior que domina casi la novela, pues es un sí, tipo de flujo, ritmo, ¿no? Que me imagino que trabajas, bueno, que sé que trabajaste muy bien. ¿Cómo fue que llegaste a traducir Temporada de Huracanes? ¿Escogiste tú ese libro, lo presentaste a una editorial o se dirigieron no, a ti, como dijiste que has traducido lo que te gusta, ¿no? Em, sí, sí, sí. No, no, para nada, porque hubo yo creo que hubo una lucha entre varios editoriales sobre este los libro, derechos. lo cual es muy, muy entendible, ¿no? Porque es una novela increíble, ¿no? Eh, pero yo había leído el libro y quería traducirlo y de repente me entraba esas ganas enormes, aunque no había traducido una novela antes, solamente poesía, ¿no? Y entonces contacté con mi editorial y pregunté, ¿sabéis quién tal? Y ellos dijeron que, bueno, que estuvimos en el bidding, ¿no? Bidding. Pero otro editorial ha comprado el libro. Entonces averigüé que era Tranan Förlag y los llamé y por suerte no tenían traductor y Wow. me dejaron hacer una prueba Mm. y pues después yo lo hice, ¿no? Em, y para mí, claro, una suerte simplemente, para mí. Creo que Que hubiera- para ti y para los lectores, creo que fuiste la persona indicada justo con tu interés en el lenguaje, en crear tonos adecuados y ritmo, ¿no? Te felicito por una traducción súper lograda en mi opinión y pues con mucho gusto leeré también la traducción de Paradise que saldrá el próximo año, ¿no? Sí, En Suecia, en febrero, en sí. febrero. Muy bien. Dijiste que pues consultaste a mexicanos, a gente que tiene relación con México. ¿Cuál es tu relación con México? ¿Es esa la literaria? O... Sí, es una relación solamente imaginada y literaria, ¿no? No, 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 lamentablemente no he tenido la posibilidad de viajar mucho para América en general, ¿no? Mm, Pero claro que gracias a escritores y escritoras como Inés Arredondo, como Carlos Fuentes o como Octavio Paz o como Elena Poniatowska o ahora Fernanda Melchor, Emiliano Monge, bueno, literaturas, claro que he podido un poco conocer el contexto a través de los textos, pero espero poder viajar por México porque me encantaría. pues esperamos que con la posible publicación de Cesárea en México tengas
la oportunidad y el contexto para Muy lindo. venir acá, ¿no? Pues encantada de recibirte. Quería ir cerrando esta charla, pero no sin preguntarte sobre tu traducción de Migraciones de Gloria Herwitz. Muy distinto, me imagino, a la traducción de una novela como la de Fernanda Melchor, pero Sí. también un libro con un contexto personal, cultural, incluso religioso, podríamos decir familiar, muy particular, multilingüe, con también palabras arraigadas más en un contexto nacional mexicano, ¿no? Lingüístico. Cuéntanos, ¿cómo fue esa aventura? Y otra vez, fue un texto que tú escogiste porque está vinculado también a tu tesis, ¿no? En escritura Sí, sí. creativa. Cuéntanos un poco sobre cómo. Claro, fue un poco natural porque Gloria había escrito desde la versión que tradujeron Magnus y Ulf, Magnus Wilhelm Olsson y Ulf Eriksson. Mm, Eh, Ella había escrito mucho más, casi la mitad del libro de la versión que hay ahora, ¿no? Y entonces fue muy natural que yo lo hiciera porque yo había dedicado un capítulo de mi tesis doctoral en investigación artística a migraciones y la mm. escritura de Gloria y todo eso. Entonces yo lo hice. Mm. Y claro, es curioso, ¿no? Todo eso de Gloria, porque ha sido bastante, hasta reciente, ha sido bastante desconocida en Latinoamérica. Ahora ha recibido el premio Mm. Pablo Neruda y tal, pero durante muchos años era, bueno, es muy única, ¿no? Es muy Sí, particular, creo que aquí en México la ubican muy bien, pero justo porque tiene ese proyecto muy, muy suyo, muy ¿no? suyo. Sí, Pero nos podrías decir algo, porque mi impresión es que Migraciones en Suecia ha tenido un impacto impresionante entre sí, muchas poetas, sobre todo sí. jóvenes. ¿Cuál es tu impresión de la recepción de No, ha Migraciones? tenido un éxito muy grande, ¿no? Y pues en parte pienso que Migraciones para muchos poetas jóvenes eh, que compartían la experiencia con Gloria de historias familiares y experiencias de migración, Ujú. pues yo creo que ella daba palabras a cosas que ellos también habían vivido. Y en parte por eso pienso que su poesía, y además como es una poesía, porque había la poesía en Suecia durante un tiempo había sido mucho más conceptual Mm, y ella, pues la traducción de Gloria, de Ulf y Magnus, venía, bueno, salió en una época cuando igual había un deseo por lo lírico, por las imágenes y ese tipo de flujos ujú. que tiene Gloria, ¿no? Entonces, también por eso, ¿no? Que tuvo un impacto por eso, ¿no? Muy bien. Em, pues con ese comentario cerramos la charla. Hanna Nordenhög, muchísimas gracias por compartir este rato conmigo, por charlar sobre tus creaciones de lenguajes, sobre tu escritura y tus traducciones. Pues esperamos verte aquí en México dentro de poco. Muchas gracias a ti.